Xbox Game Pass es un servicio de suscripción en línea para Xbox One que nos da la oportunidad de probar a más de 150 videojuegos. Gracias a la retrocompatibilidad que Microsoft ofrece, estos pueden ser de Xbox, Xbox 360 o la ya mencionada Xbox One. Algunos de estos títulos son más famosos que otros. En este video te vamos a recomendar algunos juegos que valen la pena probar en base en nuestras experiencias con los mismos. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Andrés y están en Pixeles. Sean bienvenidos. Número 1. Abzu. Abzu es un videojuego desarrollado por Giant Squid Studios, desarrolladores de Flower y Journey, distribuido por 505 Games. El juego es un simulador de buceo artístico donde tendrás que explorar zonas del mar junto con todo tipo de animales como peces, delfines, ballenas entre otros. La inteligencia artificial de estos animales está muy bien diseñada, actuando de manera diferente en manadas, predadores y animales pequeños o grandes. Otro punto a destacar es la musicalización, siendo esta muy acorde a los momentos del juego, llegando a ser inspiradora y hermosa. En cuanto a la historia, no hay mucho de qué hablar, ya que en algún punto te cuestionas si llega a haber una, pero al analizar y acabar el juego, te das cuenta de que toda tu travesía da para pensar acerca del trasfondo del mismo y de la importancia de la vida marina. Un juego estético bien diseñado, con una musicalización bella y una historia que, aunque difícil de entender, deja un buen sabor de boca, eso sí, un poco corto. Número 2. Cities Skylines, Xbox One Edition. Si lo tuyo son los juegos de estrategia, donde tienes que administrar una ciudad, al estilo de Tropico o SimCity, entonces puede que te guste Cities Skylines, edición Xbox One. Desarrollado por Colossal Order y distribuido por Paradox Interactive. Como ya mencioné, el juego es de estrategia y trata de fundar tu propia ciudad y administrarla de una manera un poco más compleja que los títulos anteriormente mencionados. Vas a tener que escoger el área en donde verás crecer tu ciudad y administrarla por áreas urbanas, industriales y de comercio, teniendo en cuenta muchísimos factores tales como el abastecimiento del agua, de la electricidad y del tráfico y de las necesidades que tus ciudadanos piden, así como el presupuesto que posees, desastres naturales y provocados por la misma gente, como incendios, por ejemplo. Es considerado uno de los mejores juegos de este estilo, y en lo personal me resultó difícil acoplarme a los controles ya que fueron diseñados principalmente para computadoras. Un juego de estrategia algo complicado y en su mayoría realista. Número 3. Rocket League. Un juego que alcanzó mucha popularidad debido a su primicia de combinar automóviles y fútbol. Fue desarrollado y distribuido por Psyonix. El juego trata de, automóviles y fútbol. Posee modos individuales y en línea, siendo este último el más atractivo, teniendo diversos modos de juego y personalización de los automóviles que conduciremos. Asimismo, podremos comprar coches mediante DLC, con temáticas diversas como Jurassic Park, Rápidos y Furiosos o Batman. Con partidas de duración moderada y una jugabilidad un tanto sencilla a la que acostumbrarse, Rocket League es un juego atractivo para los que gustan del fútbol y o de los coches. Creo que no tiene mucha ciencia, pero por eso es precisamente que tiene éxito. Número 4. Rise of the Tomb Raider. Si te gustó el primer título, reinicio de la saga, que fue Tomb Raider, entonces te va a alegrar que su secuela está disponible en Xbox Game Pass. Asimismo, si quieres probarlo pero no has jugado la primera parte, no te preocupes, ya que aunque están conectados, gran parte de la trama solo toma pocas partes del primer juego, y, aunque muy poco, es mencionada dentro del mismo. Fue desarrollado por Crystal Dynamics y distribuido por Microsoft Studios. En el juego nos vamos a poner en el papel de Lara Croft, la arqueóloga favorita de los videojugadores, que está en busca de respuestas sobre su padre y sobre su pasado. Con el mismo diseño de niveles del juego anterior, basados en las plataformas pero pulido. El juego ofrece cosas nuevas, tales como nuevos enemigos, humanos y animales. También ofrecen nuevas condiciones climáticas, personalización de Lara, rompecabezas que resolver y tumbas que explorar.
El juego también nos ofrece un sistema de progresión basado en las habilidades que podemos conseguir y asignar a Lara. Un juego muy similar a su predecesor, y con una historia nueva que deja algunas dudas y caminos para su secuela que también ya está disponible, aunque no en Game Pass, pero que resuelve gran parte de sus problemas en el mismo juego. 5. Sea of Thieves. Este juego no posee una historia en sí, o un modo individual. Tendrás que obtener una suscripción de Xbox Live Gold para jugarlo. Es una inconveniencia, pero si posees ambas suscripciones y tienes amigos que poseen el juego también, puede que te llegue a encantar. Desarrollado por Rare y distribuido por Microsoft Studios. Sea of Thieves es una experiencia encantadora y cooperativa en su mayoría. En este juego seremos piratas dentro de un mapa con muchas islas, otros piratas como nosotros y objetivos por cumplir. Podremos seleccionar nuestro barco en base a las condiciones que tengamos. Por ejemplo, si vamos solos es recomendable ir con un barco chiquito, pero el juego no te impide ir con un gran galeón. Podremos formar grupos entre nuestros amigos o gente que se una a nuestra sesión. Los objetivos suelen ser 3: buscar tesoros, eliminar piratas, esqueletos o entregar mercancías en otros puestos de avanzada. También habrá otros objetivos como resolver rompecabezas simples, enfrentarnos a barcos fantasma, megalodones, un kraken o a otras tripulaciones para robarle sus tesoros. Con el oro que ganes podrás comprar personalizaciones para tu pirata, tus armas, tus objetos o tu barco. En algún punto el juego suele hacerse repetitivo y tedioso. Es cierto que jugando con amigos la diversión se multiplica, pero un juego debería darte diversión por mucho rato por sí solo y no depender de un factor externo. Aún así, Sea of Thieves tiene su encanto y es recomendable si buscas un juego de cooperación y divertido. Número 6. Halo: The Master Chief Collection. Creo que si eres un usuario de Xbox, Halo no necesita presentación. Es uno de los shooters en primera persona más populares que hay. Si te encanta la trilogía original, o eres nuevo y quieres conocer la saga del Jefe Maestro, la colección del Jefe Maestro es tu elección. Fue desarrollado por 343 Industries, Bungie y Search and Affinity, y distribuido por Microsoft Studios. El juego recopila la tetralogía de Halo, siendo los juegos disponibles Halo Combat Evolved, Halo 2 Aniversario, Halo 3 y Halo 4. También se encuentra disponible Halo 3 ODST como DLC. En cada uno de estos juegos, exceptuando ODST, nos pondremos en la piel de John 117 o el Jefe Maestro, y repasaremos cada una de sus historias que lo llevaron a convertirse en una leyenda. Cabe resaltar que todos los juegos fueron mejorados en temas de gráficos para esta recopilación, por lo que sus versiones originales retrocompatibles no serán las mismas que en esta colección. Tampoco es que sea mucha la diferencia, a menos que te gusten los 60 fotogramas por segundo y la alta resolución. Posee también modos multijugador de cada uno de estos títulos, todos estos en sus versiones mejoradas y completas. Sin duda la mejor opción que puedes tener si quieres jugar la saga estrella de Microsoft, y si quieres continuar la travesía de John, Halo 5 Guardians también está disponible en Game Pass. Dejamos algunos títulos fuera, pero que también vale la pena, como Banjo-Kazooie, Dead Rising, Devil May Cry 4, Doom, El Poder de la Fuerza, Fallout 3, la colección de Gears of War, Forza Horizon 4 y muchos otros más que puede que te gusten. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vernos. Si les ha gustado el video, den pulgar arriba. Si no les ha gustado, pueden darle pulgar abajo. Y pueden compartirnos para darnos a conocer. Hasta pronto.